Hola, mi nombre es América Portillo Meléndez, estudiante de biotecnología, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de mutaciones y mecanismos de reparación. Una mutación se refiere a un cambio hereditario en el material genético, lo que significa que la estructura del ADN ha cambiado permanentemente. También las mutaciones se pueden transmitir de células madre a células hijas. Hablar de mutaciones es importante, puesto que estos van a transmitir variaciones alélicas. Otra cosa importante a mencionar son los efectos fenotípicos que están relacionados con las mutaciones. Muchas veces estos efectos pueden ser beneficiosos, neutros o perjudiciales. Además, es importante mencionar que las mutaciones son esenciales para la continuidad de la vida. Algo importante a mencionar es que cualquier cambio de pares de bases en cualquier parte de la molécula del ADN puede ser considerada como una mutación. También es importante saber que las mutaciones se pueden producir tanto en las células somáticas como en las células germinales, al igual dentro de las regiones de un gen que codifican la proteína o en regiones externas. Ahora, como sabemos, debido a la variedad de tipos y efectos que tienen las mutaciones, se han hecho diversas clasificaciones. Una de ellas es como la que podemos ver en el gráfico, que incluye las espontáneas, inducidas, adaptativas, de localización, en cambio molecular y efectos fenotípicos. Esta es una de muchas clasificaciones. Bueno, ahora me gustaría hablar acerca de las mutaciones espontáneas. Estas son las que se dan de manera natural, es decir, que no hay ningún agente asociado a ellas. Por lo tanto, generalmente son debidas a cambios aleatorios en la secuencia nucleotídica de los genes. Otra cosa es que las mutaciones espontáneas por lo general están relacionadas a procesos químicos o biológicos normales del organismo. A menudo la mayoría de estas mutaciones se producen durante el proceso de replicación del ADN. Una vez que se produce un error en el código genético, este se refleja en la composición de aminoácidos de la proteína que codifica. La tasa de mutación de un gen o una secuencia de ADN es la frecuencia en la que se producen nuevas mutaciones en ese gen o en la secuencia de cada generación. Además, las tasas de mutación espontáneas son muy bajas, y por ello la mutación como fuerza evolutiva no puede por sí sola producir cambios rápidos de las frecuencias alélicas. Otro tipo de mutaciones son las mutaciones inducidas. Estas, por lo general, se producen por la influencia de cualquier factor externo. Las mutaciones inducidas pueden ser por el resultado de agentes naturales y artificiales. Un ejemplo de ello es estar expuesto a cierto grado de radiación o estar expuesto a contaminantes químicos. Aprovechando, hablaremos acerca de los agentes mutagénicos. Entre los agentes físicos encontramos radiaciones ionizantes, ultrasonidos de energía y choques térmicos. En cuanto a los químicos, encontramos diversos alcaloides, carcinógenos, drogas, alquilantes y ácidos nitrosos. Hablando de los agentes mutagénicos, se encuentra la radiación. Cualquier longitud de onda que sea menor que la de la luz visible es más energética, por lo tanto tiene un efecto perjudicial sobre las moléculas orgánicas, incluyendo los tejidos vivos. Un ejemplo es que las purinas y las pirimidinas absorben mayor radiación ultravioleta. En cuanto a los agentes químicos, tenemos, por ejemplo, análogos de bases, los cuales pueden sustituir a las purinas o a las pirimidinas. Un ejemplo de esto es el 5-bromuracilo. Otro ejemplo son los agentes alquilantes. Uno de estos ejemplos es el gas mostaza. La variedad y complejidad de los sistemas de reparación de ADN ha permitido que durante años de evolución se pueda contrarrestar los tipos de daño en el ADN, ya sea por agentes internos o externos, lo que permite mantener la integridad genética de los organismos y permite la supervivencia. En la reparación directa del ADN, algunas reacciones que dañan al ADN pueden ser desechadas directamente por enzimas de la célula. Esto se debe a que la enzima reconoce una alteración incorrecta en la estructura del ADN y por lo tanto ayuda a convertirlo directamente en una estructura correcta. La reparación por escisión de base es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar ciertos tipos de bases dañadas. Por lo general, un grupo de enzimas llamadas glicosilasas son las que tienen el papel clave en la reparación por escisión de bases. Cada glicosilasa detecta y elimina un tipo específico de base dañada.
La reparación por escisión de bases detecta y corrige tipos de daño que distorsionan la doble hélice del ADN. Por ejemplo, este tipo de reparación se usa para detectar bases modificadas cuando se han expuesto a sustancias químicas o también principalmente cuando se expone a radiación UV. En la reparación por unión de extremos no homólogos, los dos extremos rotos de un cromosoma se vuelven a pegar. Por lo general, este tipo de reparación resulta en la pérdida o adición de algunos nucleótidos en el sitio de corte. Sin embargo, esto tiende a producir también mutaciones. En la reparación por recombinación homóloga se utiliza la información del cromosoma homólogo que coincide con la del dañado para poder reparar la fragmentación. En este proceso se acercan los dos cromosomas homólogos y se utiliza la región sin daños del homólogo para sustituir la región dañada del cromosoma roto. La reparación por apareamientos incorrectos funciona primero cuando el complejo proteico reconoce y se une a la base mal apareada. Después, este complejo corta el ADN. Más tarde, una ADN polimerasa reemplaza la sección faltante con los nucleótidos correctos y una enzima ADN ligasa sella el espacio. A manera de conclusión, me gustaría mencionar la importancia que tienen las mutaciones, puesto que son imprescindibles para que exista la evolución. Es decir, que sin varias mutaciones no existiría una variabilidad genética. Y es que a pesar de que algunas mutaciones son dañinas, otras simplemente son necesarias para evolucionar.